Bien, muy buenas tardes a esta actividad que más bien actividad y ceremonia a la que estábamos habituados 2 años atrás, que estamos tratando de retomar, bien, eh, nunca tal cual como antes, no se puede eso, pero bueno, pensemos en las posibilidades, ¿no? Que mejor pensemos en las posibilidades que se nos han abierto que en las otras cosas, ¿bien? Um, Bueno, esta es la apertura del año académico de nuestra unidad del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, perteneciente a la Facultad de Humanidades y Educación. Y en esta ocasión contamos con la conferencia de la profesora Patricia González Gutiérrez, ¿no? Académica española de origen chileno, como me contaba Marcela Cubillos, quien me ha hecho el contacto para contar con la conferencista de hoy. Antes de dar presentación formal, ¿no? Tanto a la conferencia como a la conferencista, me gustaría dar la palabra brevemente a quien nos acompaña, que es nuestro colega, ¿no? Pero también nuestro decano, ¿no? Leopoldo Benavides. Muchas gracias. A través de ello quiero agradecerle a la profesora Patricia González la disponibilidad para ofrecer, digamos, su saber académico para la inauguración de nuestro año académico. La universidad en general, en los últimos años, ha insistido mucho en que las unidades académicas no solo dictan, digamos, las clases, sino que tienen que tener lo que en Chile llamamos la vinculación con el medio. Es una actividad directa de vinculación con el medio. Y desafortunadamente nos pilla con un paro de estudiantes, pero tenemos la posibilidad que la técnica es ahora de la vinculación a través del sistema de admisión. Esto es parte habitual del trabajo del instituto. El instituto no solo da clase, sino que realiza una serie de actividades. Yo creo que esta es una actividad que prestigia el instituto en términos de lo que la profesora nos va a hacer. Le agradezco finalmente su disposición, como señalaba anteriormente, y la dejo con la presentación del director del Instituto, doctora Araya. Gracias, decano. Bueno, entonces, nuestra conferencista de hoy, la profesora Patricia González, es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Estudios de Género por la Universidad de Sevilla. Sus investigaciones se han ocupado principalmente sobre la construcción del género en la antigüedad y el control demográfico en el citado periodo. En esta línea ha presentado diversas conferencias, publicaciones, como el libro El vientre controlado, anticoncepción y aborto en la sociedad romana, del año 2015. Además, destacamos su reciente colaboración como asesora histórica de la serie de TV española El corazón del imperio, ¿no? De serie de 7 capítulos que habría que destacar en nuestra época, ¿no? De que ya cuenta con 2 millones de visualizaciones. Bueno, y finalmente el libro que nos, dentro de su obra, ¿no? Destacar el libro que hoy nos convoca, bien, la temática que nos convoca, titulado Soror, Mujeres en Roma, bien, publicado por Despertaferro Ediciones recientemente el año 2021. Bien, muchas gracias entonces, profesora González, y la dejo con la palabra. Vamos a tener entonces su exposición y luego unos minutos entonces para comentarios y preguntas. Bien, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Se me oye bien, ¿no? Perfecto, vale. Es que mi ordenador a veces da problemillas. Bueno, he venido aquí a hablar de un libro, he venido a hablar de Romanas. La cuestión es... A ver, que la tecnología me odia, ¿eh? ¿Por qué estamos hablando de Romanas? En el 73 hubo un congreso en Francia en que los historiadores se preguntaron muy seriamente si las mujeres tenían historia. Ya 10 años más tarde hubo otro congreso que se preguntó cómo hacer historia de las mujeres. Pero la pregunta es importante porque parece que aunque en el 73
se estaban preguntando esto y en el 83 parecía que el mundo académico lo había superado, la historia sigue siendo la historia del hombre de una forma muy poco inclusiva. En este caso, el hombre no es sinónimo de humanidad. Y de hecho, no solo en la historia en general, sino incluso en las representaciones más básicas. Porque decimos, bueno, en la academia estamos aquí en una burbuja en que la historia de género y la historia de las mujeres está más aceptada, ya no somos la loca de los gatos que hace cosas raras, sino que es una disciplina académica pues, igual de aceptada que la historia militar. Pero cuando nos vamos a los libros, nos vamos a la divulgación, nos vamos a los libros de texto, nos vamos a las representaciones de los museos, parece que eso desaparece. He puesto solo unos cuantos ejemplos de, pues eso, de cómo, por ejemplo, la evolución del hombre ha sido la del hombre. No sé cuántas veces habéis visto imágenes que representen la evolución del hombre con algo que no sean varones, pero ya os digo que hay muy pocas, las hay. Igual que cuando, por ejemplo, en los libros de texto se habla de sociedad romana, tampoco aparece ninguna. Esto no es único con la historia de las mujeres. Hemos obviado muchísimas cuestiones cuando se ha hecho historia, cuando se hace divulgación y cuando se presenta al público. De hecho, he traído un ejemplo de una serie de la BBC, no sé si conocéis el incidente, fue bastante sonado. En la BBC se hace una historia, o sea, se hace una serie sobre la Britania romana y uno de los personajes tiene la tez oscura. Tiene la tez oscura porque era no me acuerdo si sirio o algo así. No me acuerdo, pero vamos, del norte de África o de un Próximo Oriente bastante cercano. Y hubo una polémica gigantesca sobre la inclusión forzada. Mary Bird, bastante conocida y activa en redes, salió a explicar que el personaje era real y que no solo él demostraba la movilidad geográfica dentro del imperio, sino que esa movilidad existía y que teníamos muchas más pruebas de personajes de tez oscura en la Britania romana. Es curioso que las respuestas a esto no se enfocaron a no tienes razón, no, pues no sería tan oscuro, no, pues la racialidad, sino que se enfocaron a su físico. Las respuestas más habituales fueron llamarla gorda y fea, lo cual también nos indica cómo al naturalizar ciertas dinámicas, la historia es mucho más identitaria de lo que creemos. Y las reacciones al cuestionamiento de esa identidad pueden ser mucho más violentas de los que nos podemos esperar desde una burbuja más o menos académica. Os he traído también un ejemplo de hace poco de un museo, no me acuerdo si español o portugués, pero que sacó estos muñecos como la familia prehistórica. Es decir, no solo hemos ignorado la historia de las mujeres, la historia de la infancia, cuestiones de racialidad, sino también cuestiones de construcción de género y de modelo de familia o de parentesco en general. No sé si lo veis, pero no solo es que se presente como la familia con mayúsculas prehistórica, una familia nuclear, monógama, sino que también se presentan todos los clichés sobre género que pueda haber. Es decir, la mujer con el pelo largo, con pestañitas, con la hija en brazos. No sé si os habéis planteado también cuántas veces se han visto en museos representaciones de padres cargando con hijos, que no sea solo que exista la mujer en las representaciones en los museos, sino también cuántas veces los roles que consideramos tradicionales se han visto alterados. También es muy poco. Por eso precisamente es tan importante que se haga una historia de género, no solo una historia de las mujeres, sino una historia de cómo se construye en general las relaciones de género y las relaciones sociales. Porque al final la historia consiste en esto, en cuestionarnos el discurso, en ver cómo se construye y en empezar a desmontar tópicos. Y es importante que esto llegue también a la sociedad. He puesto simplemente el ejemplo de Alice Clark. Alice Clark fue una de las pioneras en hacer historia de género, con ese libro sobre la vida de las obreras en el siglo XVII. Y hay que decir que Alice Clark nunca fue académica, no tenía una base de historia, lo que era empresaria.
al final es el interés y el interés personal y la curiosidad lo que lleva a abrir nuevos campos. Es decir, la historia no es la que es, simplemente no es una sucesión de hechos, es una serie de dinámicas, movimientos, discursos que tenemos que analizar. Y esto ha permitido, por ejemplo, que cuando volvemos la vista atrás y miramos la sociedad romana, no veamos ya solo a esas matronas, esas esposas, esas madres, sino que ampliemos nuestro punto de vista. Que al final es lo importante cuando hacemos historia. Si seguimos haciendo historia como en el siglo XIX, pues vamos fatal. Y aquí cabe preguntarse, después de ver, bueno, ¿por qué es importante hacer historia de género y volver al pasado una y otra vez? ¿Qué es una romana? Que es el otro término de esta cuestión. Que podemos decir, bueno, que es sencillo, ¿no? Una romana, una mujer romana. No, no es tan sencillo porque es otra de las cuestiones que hemos naturalizado mucho. Pero para un romano, el concepto de mujer no es el mismo que el que tenemos ahora. En primer lugar, Roma sí que se asienta o cristaliza las bases de ese binario jerarquizado que hemos heredado a día de hoy. Ese binario en que solo hay dos extremos, que son hombre y mujer, y además la mujer siempre va a ser inferior al hombre. Eso sí, lo justifican mediante un cuerpo único. Los romanos piensan que en el fondo, a nivel biológico, no existen hombres y mujeres, solo existen los hombres y unas cosas mal hechas y mal cocidas que son las mujeres. Literalmente mal cocidas. La expresión de le falta un hervor es bastante literal para los romanos. La mujer es una especie de maceta o de horno donde se cuecen los hijos de otro. Tengamos en cuenta que en Roma literalmente lo de papá pone una semilleta en mamá es parte del imaginario colectivo. Los hijos solo son parientes directos del padre, no de la madre. Y si la madre no consigue cocer ese producto bien, no le da el suficiente calor, lo que sale es una mujer. La mujer es simplemente el reverso mal hecho de un hombre y eso sirve para justificar a los romanos todas las desigualdades sociales que se presentan en el ámbito político, social, etcétera, etcétera. Como eso no les vale para justificar toda la diferencia, añaden otra, que es la idea de que el útero es una especie de animalillo semiconsciente que cuando se enfada, pues por falta de relaciones, embarazos y demás, se cabrea y va mordisqueando órganos a diestro y siniestro. Veis aquí, os he puesto una serie de exvotos de úteros, están en Villa Giulia, son de época etrusca, pero hay bastantes, los úteros siempre se presentan de forma exenta y muchas veces de esta forma, casi animalizados. De ahí viene el concepto de histeria. No hemos cambiado tanto en nuestra definición, al final la histeria pasó a ser de una movilidad del útero a una movilidad de deseos y de ahí a una movilidad hormonal. La cuestión de no, pues por ejemplo, los experimentos, o sea, los experimentos, todos los estudios médicos se hacen en hombres cis, porque se considera que las mujeres son muy volubles a nivel de hormonas, lo cual trae grandes problemas a la larga. Por ejemplo, que se haya ignorado los síntomas de infarto en mujeres. Eso se añade además la idea de que la menstruación es algo tóxico, porque como es un desecho, es la mujer que no ha conseguido cocer bien de nuevo los residuos. Y esa consideración de residuo en la menstruación hace que se piensen cosas tan locas como que una mujer menstruante era capaz de matar abejas. Había un método de eliminar topillos y ratas y otras plagas que era pues coger a una mujer menstruante, desnudarla y que pusiera a correr alrededor del campo. Pues no debía ser muy efectivo, pero también pensamos que deberían haberse dado cuenta de que mirarse en el espejo no estropea el espejo, que el hierro no se estropeaba, las armas no perdían filo. Pero al final, aunque a nosotros nos parezca muy obvio que ciertas cosas son una tontería, como la idea del útero errante o de la menotoxicidad, son cosas que han perdurado muchísimo. De hecho, a nuestras madres todavía lo de que no hacer mayonesa con la regla porque se cortaba,
o no meterse en no regar las plantas, no meterse en una bodega porque se podía estropear el vino, ha sido hasta antes de ayer. Donna Haraway hablaba del conocimiento situado, de que el conocimiento nunca es inocente, ni siquiera el que parece más científico, sino que al final responde a una serie de planteamientos, prejuicios, ideas previas, etcétera, etcétera. Con lo cual al final la ciencia es capaz de fagocitarse a sí misma en cierto modo y obviar las contradicciones más evidentes o simplemente dar por supuestas sin necesidad de comprobar ciertas cosas. Aún hoy nos pasa. Y de hecho depende también en gran medida de nuestro propio lenguaje. Como no podemos hacer ciencia desde la nada, lo hacemos desde el lenguaje y cómo usamos el lenguaje en la ciencia sigue sin ser inocente. Un ejemplo muy claro es cómo se describe siempre, por ejemplo, la reproducción, en que el óvulo es una célula pasiva que se deja llevar, mientras que los espermatozoides son activos, corren, van. En realidad las dos células se mueven, responden mucho más a una serie de prejuicios sobre pasividad, actividad y el resto de binarios que se asocian al género que otra cosa. Y aquí hay que tener cuidado también con las reapropiaciones, es decir, los romanos encadenaban toda una serie de binarios secundarios a este binario de género. El hombre estaba asociado al calor y la mujer al frío, el hombre al día, la mujer a la noche, el hombre a la civilización, la mujer a la naturaleza. Y esto parece que en un momento dado suena muy bien, suena muy místico, la mujer asociada pues a la noche, al frío, a la luna, a la emoción, pero hay que tener cuidado con qué hay detrás de estos discursos, que al final siempre tenemos que ir un paso más allá. Los discursos no se pueden aceptar de forma crítica. Las mujeres no solo están inferiorizadas en la biología romana, sino también en la consideración social. No solo porque carezcan de ciertos derechos, pues el derecho al voto, el derecho a la participación política, el derecho a participar en el ejército, que de hecho los romanos en un momento se dan cuenta y en el digesto se dice que a nivel de derecho es mucho peor ser mujer que ser hombre. Sino que incluso en la cuestión más básica, las mujeres romanas no tenían nombre. Eran solo un individuo, o sea, no eran un individuo, eran solo parte de una comunidad. En Roma, el nombre romano se divide en tres partes. Está el praenomen, el nomen y el cognomen. El nombre romano es un DNI, es una presentación de quién es. De hecho, era ilegal que si no eras ciudadano romano tuvieras este trianómina. El praenomen es el nombre personal, el nombre propio de cada uno. El nomen es el familiar y el cognomen es una especie de apodo que distinguía dentro de las ramas familiares. Las mujeres solo tenían nomen. Es decir, yo, Patricia González Gutiérrez, solo sería González. Así, Cayo Julio César tiene un praenomen, un nomen y un cognomen, pero su hija se llama Julia. Una segunda hija también se hubiera llamado Julia. Su tía paterna también se llamaba Julia. Su hermana se llamaba Julia. Es decir, todas las mujeres de la familia se llamaban exactamente igual. Como al final era un cacao, pues acababan llamándolas 1, 2 y 3, o la mayor y la menor. De hecho, cuando vemos los libertos indicaban muchas veces en sus lápidas que eran libertos de alguien. Si eran libertos de un hombre, eran libertos de Eneo, eran libertos de Cayo, eran libertos de Lucio. En cambio, las mujeres, si eran libertas de mujer, solo podían indicar que eran libertos de una mujer, que es esta C invertida que he puesto aquí, significaba eso, que eran libertos de una mujer. Nunca habían podido indicar de quién concretamente, porque nunca tuvieron nombre. En un momento dado llegaron a tener cognomen. Cuando necesitaban que se les identificara más como individuos porque estaban participando en política, adquirieron ese segundo nombre, pero nunca llegaron a tener un nombre como tal. Pero esto es la norma. Y la norma nunca es lo único. Y es algo que muchas veces caemos en obviar. Cuando estudiamos historia muchas veces nos limitamos a ver la norma. Y nos olvidamos de que ni ayer ni hoy la norma se sigue al pie de la letra. Entonces, a poco que rebusquemos un poco, vemos que hay muchísimas transgresiones a esto.
hay transgresiones a la sexualidad normativa, a la identidad normativa, a los roles, a la organización familiar. Y esto es algo que además se utiliza de forma política. Es decir, los romanos no eran ciegos ante estas transgresiones, sabían que no todo se adecuaba a lo que idealmente pensaban. Os he traído unos cuantos ejemplos solo como planteamiento. Dos lápidas. Una es de dos libertas, estas dos libertas de aquí. Son dos libertas de una misma familia y deciden representarse en la tumba con ese gesto de cogerse las manos, de cogerse la mano derecha. Es el gesto clásico de matrimonio. Si esta lápida representara a un hombre y una mujer, nadie nunca dudaría de que es un matrimonio. Como son dos mujeres y en Roma no está permitido el matrimonio homosexual, se han dado 1200 explicaciones. Que si se querían mucho porque eran muy buenas amigas, que si eran primas, que si eran hermanas, todo con tal de no dar una explicación obvia, que es que aunque no existiera ese tipo de matrimonio, igual que no existía en el 19, y había mujeres que vivían juntas, se llamaban cariño, esposa, y curiosamente no se casaban con nadie más, que podía ser que dos mujeres decidieran representarse así. La otra lápida es la de Alia Potestas. Alia Potestas, que una lápida grande, es muy grande para ser una broma, es muy cara, es muy cuidada, está muy cuidada. A Alia Potestas se le dedica un largo texto de alabanza, en que se alaba su virtud, su belleza, y cómo había vivido en total armonía con dos amantes. Es decir, es una familia compuesta por una mujer y sus dos amantes masculinos. Evidentemente tampoco se permite esto legalmente en Roma, con lo cual también se han propuesto 1200 que fuera una prostituta que vivía con dos clientes, que fuera pues eso, una broma, que cualquier cosa antes de reconocer que podía pasar. Es decir, podía pasar que esa norma familiar se rompiera en un momento dado. Porque además en ningún momento la califican a ella de prostituta, sino que se insiste mucho en esa virtud, en que era trabajadora, era virtuosa, era honesta y bella, claro, porque al final los romanos son romanos y la belleza es una virtud, y una virtud moral además. Y os he traído también dos transgresiones al género como tal. Una es lo que tenéis aquí arriba, que son los gali. Los gali son los sacerdotes de Cibeles, que se quedaban fuera de todo género. Se castraban, se referían a sí mismos en femenino, siempre que nos lo encontramos en las fuentes se están refiriendo a sí mismos en femenino y perdían sus derechos cívicos como hombres. Está muy asociado a otro tipo de terceros géneros que se dan en Oriente, asociados siempre a la cuestión sacerdotal. Por ejemplo, tanto griegos como romanos nos dicen que los escitas tenían 3 géneros y que el tercer género estaba muy asociado a la función religiosa. Y os he traído también un fotograma de la serie que hemos comentado antes, que representa a Heliogábalo. Heliogábalo fue un emperador, las fuentes le colocan como el peor emperador del mundo, peor que Nerón, peor que Calígula, y lo peor que le achacan es que quiso convertirse en mujer, es decir, que llamó a un médico incluso para que le castrara y hiciera una vagina. Lo importante no es tanto si aquí las fuentes romanas están haciendo bueno, sujétame el cubata que puedo ponerle peor que Calígula todavía, sino que se plantean las dos cuestiones que se plantean básicas. Una es que lo peor que puede ser un romano es una mujer, pero que existía esta gente que de repente no se ajustaba a ese binario tan organizado. Con Nerón también se insinúa un poco, cuando se habla de los matrimonios que tiene, se habla de 2 matrimonios homosexuales en Nerón, y en uno Nerón actúa como pasivo. Y el ser pasivo feminiza, y al feminizar te sitúa en un limbo. Hay casos en el derecho romano en que de hecho se pierden derechos precisamente por eso, y los Gali, por ejemplo, se quedaron fuera de herencias. Tenemos un pleito en que un heredero, para eliminar a
a un sacerdote de Cibeles como heredero de una fortuna, aduce que como no es ni hombre ni mujer no puede heredar, porque solo hombres y mujeres pueden recibir herencias. Pero hay otras cosas que nunca fueron transgresiones, que ni siquiera teníamos que mirar y buscar las transgresiones a la norma, sino que eran parte de la norma, y tampoco las vimos. ¿Por qué? Ahí está nuestra propia mirada. No podemos achacar siempre la invisibilización de las mujeres a las propias fuentes. Sí, las fuentes evidentemente siempre se van a interesar más por la historia de los grandes hombres que están dirigiendo ejércitos, etcétera, etcétera. Pero las mujeres estaban y no nos dimos cuenta porque nos dejamos llevar por nuestros propios prejuicios. Siempre el ejemplo que pongo es el de las médicas. Siempre que se habla de médicas se habla de las primeras médicas, son las del siglo XIX, que acceden a la universidad, etcétera, etcétera. Pero no es cierto. En Roma ya había médicas, en Grecia había médicas. Pero es algo que ha costado mucho aceptar. ¿Por qué? ¿Porque no estaban en las fuentes? No, sí estaban. Galeno, Plinio, Dioscórides, todos los grandes autores médicos citan continuamente entre las obras que están manejando obras de autoras. Por ejemplo, Antíoquis de Tlos sale en bastantes. Y dices, bueno, pero bueno, no serán médicas, serán comadronas. De hecho, se ha llegado a decir que son como comadronas con un título honorífico, que no solo indica que además despreciamos las profesiones feminizadas como las de comadrona, sino que tampoco leemos, porque Antíoquis de Tlos se la cita como experta en cuestiones de reuma, artritis, etcétera, etcétera. Es decir, las mujeres están escribiendo y ejerciendo de médicas de otra forma. Esto nos lo confirma también la epigrafía, porque también hay epigrafía que nos habla de médicas. Tenemos tumbas en Francia de médicas asociadas a instrumental de oculistas. Tenemos, por ejemplo, a Naevia Clara. Naevia Clara es médica filóloga. Está casada con un cirujano. Y tenemos parejas de médicos que están ejerciendo en el mismo taller. Bueno, llamadlo como queráis. Pero aún así seguimos con los prejuicios. Bueno, serán todas esclavas. Tenemos ahí a Metilia Donata, que hizo un edificio bastante grande, lo dedicó y puso su nombre bien gordo en la entrada. Ella, Metilia Donata, y se califica como médica, no está, no se avergüenza de su profesión. En Mérida tenemos un caso, es el que está ahí arriba, que es el de Julia Saturnina, que su marido le dedica la lápida y pone que es médica óptima. Es decir, no solo era médica, sino una médica excelente. Pues aún así, en una publicación reciente, se ha dicho, bueno, sería ginecóloga o comadrona, porque esto no existe, pese a toda la bibliografía que tenemos. Y aquí cabe hacer otra reflexión sobre nuestros propios prejuicios, que es la de cuántas veces vamos a un museo y vemos objetos y asumimos inmediatamente que esos objetos están hechos por un hombre y fueron manejados por un hombre. La casa del médico en Pompeya, hay 2 casas con instrumental médico, y asumimos que son médicos varones. Hace poco, limpiando uno de los bisturís, hay un nombre, que es Esperata. Es decir, probablemente el instrumental perteneciera a la médica esclava de la familia. Os he puesto ahí abajo parte del instrumental. Si veis, los espéculos son horrorosamente cercanos a los que tenemos también hoy en día. O sea, el material médico no ha cambiado mucho tampoco. Así que aquí entramos en una cuestión, el por qué no hemos visto a las mujeres más que dentro de ese papel de madres, esposas, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos resultaría raro? ¿Por qué pensaríamos en inclusión forzosa si de repente aparece una médica, pero también una herrera? Y es por nuestros propios prejuicios. Hemos aceptado bastante bien las profesiones feminizadas. De nuevo con cierto desprecio en este punto. Las nodrizas, las comadronas, las prostitutas, las taberneras, vale, he puesto 2 veces. Iba a poner camareras en vez de prostitutas, pero al final es lo mismo. Las camareras se presuponía que tenían parte de su trabajo era el trabajo sexual. También hay que tener cuidado. Otro de nuestros prejuicios es que presuponemos siempre que la prostitución es siempre femenina. En Roma había bastante prostitución masculina. Y de nuevo asumimos que esa prostitución masculina estaría enfocada a los hombres. ¿Por qué? Porque nos basamos en la norma y sería bastante ilegal que una mujer acudiera a prostitución masculina. Pero tenemos en Pompeya no solo este tipo de representaciones, sino un graffiti que es de Marítimo,
marítimo por 4 ases hace cunilingus y además añade que se aceptan vírgenes, debía ser especialmente cuidadoso. Así que cuando bajamos de nuevo a fuentes que no son solo las fuentes literarias, vemos que efectivamente hay prostitución masculina enfocada a mujeres. Pero es eso, también tenemos trabajos no tan femeninos y siempre estuvieron ahí. Tenemos a gladiadoras, tenemos a herreras, tenemos a armeras, en Oriente tenemos a una fabricante de flechas conocida y a una mujer que fabricaba balistas. Vemos la película de Gladiator y lo único que se nos ocurre es que la artillería que usan la hubiera fabricado una mujer. Pero ahí estamos, existe. De hecho, con las gladiadoras, aunque las tenemos tanto en las fuentes como en la arqueología, se ha obviado muchas veces. Ha habido como cierto debate sobre si existen, pese a que las fuentes nos los cuentan y la arqueología nos lo cuenta. Este caso es muy bonito, son 2 gladiadoras y no es un... o sea, no murieron en el último combate, sino que las liberaron a las 2. O sea, no está conmemorando este relieve su muerte, sino su liberación. Tenemos también mujeres en la obra, dirigiendo y trabajando. De hecho, también esto es bastante obvio si empezamos a mirar un poco. Santa Justa y Rufina son las patronas de Sevilla. Son 2 muchachas que fueron martirizadas porque cuando pasó uno de estos pasos paganos, un desfile religioso pagano, se dedicaron a tirarle tejazos hasta el punto en que rompieron la estatua, casi matan al gobernador, hubo ahí un desastre gigante. Hay que decir que es poco probable que en Sevilla hoy en día fueran tan civilizados como los romanos y que si alguien se carga a tejazos un paso de Semana Santa probablemente no llegue vivo al juzgado, pero bueno, esa es otra cuestión. Y nos encontramos también a pintoras, a copistas, a poetas. De hecho, al final la conservación también es muy perra y no favorece nada, pero Agripina escribió unas memorias de su familia y no lo hemos conservado. Conservamos al pesado de Suetonio y no conservamos a Agripina. A Sulpicia solo la conservamos porque Tibulo, un colega masculino, metió como anejo en su libro la obra de Sulpicia. Y aún así se ha dicho, bueno, es que igual lo escribió él. Y es como, ¿queréis dar un poco de cancha? Tenemos también otras poetas menos conocidas, pero que se conservan gracias al puro vandalismo. Pompeya, las paredes estaban pintadas como puertas de bar. Y de hecho tenemos un poema muy bonito de una muchacha a su amante femenina, que dice que se olvide de los hombres y se vaya con ella. Y también, por ejemplo, en los colosos de Memnón, hubo varias romanas que escribieron epigramas, los grabaron ahí en las piernas. Así que al final hay cruces históricos curiosos. Y parecía además que la sangre era como la última frontera. Es como, vale, hay mujeres que trabajan en la obra, que sean herreras, que sean copistas, pero nunca van a manejar la sangre. Eso la sitúa en la no feminidad, como a las gladiadoras. Dijeron, bueno, es que tenemos imágenes de mujeres sacrificando. Dijeron, bueno, pero están ofreciendo el sacrificio, no sacrificando como tal. Es distinto quien paga el sacrificio que quien le arrea el machetazo en la cabeza al buey. Pues apareció esta pequeña lápida con sus esqueletitos tan monos, que es de Critonia y es una popa de ínsula, es decir, una sacrificadora. Es una mujer que está trabajando cortando el pescuezo a los gallos que se ofrecían. Es de barrio, probablemente fuera de origen muy humilde, es liberta, con lo cual sabemos que no son profesiones especialmente apreciadas, pero que existen. Me parece súper mona la lápida. Y lo mismo con el acceso al poder. Sabemos que no pueden acceder al poder mediante las magistraturas y parece que el único poder que existe cuando hablamos de mujeres y poder en Roma va a ser el de las emperatrices. Pero no, en realidad las mujeres sí están ejerciendo poder. Y no pueden acceder a las magistraturas, pero pueden colocar a su familia. Y además, muchas veces están manejando muchísimo dinero. Y manejar muchísimo dinero al final es manejar mucho poder. Aunque no te dejen acceder a una magistratura, tú no puedes ser alcalde, pero si estás pagando en la ciudad una serie de estatuas, de beneficios, de edificios, de espectáculos y de banquetes, tienes poder porque tienes prestigio. Os he puesto unos cuantos ejemplos. Viria Acte, esto de aquí a la... es mi derecha, no sé si está a vuestra izquierda o no. Está en Valencia, en España. Valencia en época romana tenía unos 1500 habitantes, 1500, 2000.
la tipa se puso 5 estatuas. Que igual es pasarse. 5 estatuas en la plaza de una población de 1500 habitantes es mucho. Pero al final es que, claro, cada estatua va con una serie de beneficios, fiestas y demás. Y claro, la ciudad quería. Es decir, proponía. Era como, bueno, tienes 3 estatuas, pero seguro que nos cabe una más, páganos otro banquete. Y al final es ese intercambio entre dar dinero y recibir poder. Porque si Viria Acte, en su ciudad de 1500 habitantes que tenía 5 estatuas suyas, decía H, se hacía H. Tenemos también terratenientes que están ellas manejando, porque parece que las mujeres siempre manejan el dinero a través de otros. Tienen una tutela, se supone que están siempre bajo dominio masculino, que son eternas menores de edad, pero cuando vemos los sellos, cuando vemos los epígrafes, aparecen hablando en su propio nombre. Supuesto hay un sello que apareció en el Testacho. El Testacho es el peor yacimiento jamás nunca para excavar, porque es un monte de basura, son todo ánforas rotas. Los romanos llegaba a Roma en los barcos cargados de ánforas de todo el imperio, lo rompían, lo fueron dejando en el mismo sitio y ahí crearon una colina artificial que es un basurero gigante pero solo de cerámica. Con lo cual es terriblemente aburrido de excavar, pero de vez en cuando aparecen cosas interesantes. Y este sello nos remite a una mujer de la Bética y además los hemos encontrado también en Vindolanda, en Inglaterra. Es decir, ella estaba exportando a todo el mundo conocido. Y además recurrían al evergetismo para colocar a su familia. Esta cuestión de que ellas no podían ocupar el poder y siempre se ha dicho que están manipuladas, es decir, son los hombres de la familia que quieren acceder al poder y hacen que sus mujeres o sus madres dediquen cosas. Nunca nos planteamos que son ellas las que al colocar a sus hijos y a sus maridos acceden también a una forma de ejercer el poder. Eso también es un punto de mentalidad. Y luego están las que son directamente un poco mafiosas. Fulvia, con su marido en época tardorrepublicana, controlaron, los colegios son una especie de asociaciones religiosas, funerarias, profesionales, como una especie de gremios, que servían pues para reunirse, para crear comunidad. Pues Fulvia y Clodio los utilizaron para crear bandas armadas. Pues al final tenían una serie de gente en la ciudad dispuesta a partirle las piernas a aquel que no estuviera de acuerdo. Y al final es una buena combinación. Es, oye, yo te voy a dar pan, dinero, banquetes, edificios, si me haces caso. Oye, si no me haces caso, te parto las piernas. Tú decides. Hay una buena combinación entre estas estrategias. Y tenemos también a Eumaquia en Pompeya. El edificio más grande de todo el foro lo dedicó ella. Y tiene unas cuantas estatuas por ahí. Ella ejerce como sacerdotisa, está ejerciendo el poder desde un punto de vista religioso, pero además le dedican esta estatua a los fulones, es decir, el gremio de lavanderos. Las lavanderías parece que son un monopolio de esta familia en Pompeya. Así pues, voy a intentar meter un poco de prisa para no soltaros aquí una cosa muy aburrida y que pueda haber un poco de debate. Tenemos al final que aprender a mirar, porque las mujeres están. Y tenemos que aprender a mirar las fuentes de una forma crítica, pero también acudir a pues, la arqueología, la epigrafía, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino también volver a mirar las fuentes, porque todo estaba ahí desde el principio. Os he puesto unos cuantos ejemplos. Orígenes, por ejemplo, todos sus manuscritos los hacen mujeres. ¿Cuántas veces de nuevo hemos visto un manuscrito y hemos pensado que lo ha iluminado o copiado una mujer? Emilia Hilaria, que era una médica, que además era una médica rara. Dijo, Ausonia la alaba porque siempre fue muy casta, muy pura, nunca se casó. Pero era curioso porque desde pequeña se comportaba como un muchacho, siempre se vistió como un muchacho y actuó como un muchacho. Octaquilia Laterense, que era una prestamista, que tampoco nos solemos imaginar, además bastante mafiosa porque la conocemos por un pleito en que intentó timar a su amante. Y Caenis, que es conocida por ser la secretaria de Antonio, luego fue la esposa, no pudo ser esposa legal, pero fue la amante de Vespasiano, y siempre pensamos que tuvo poder porque era la amante de Vespasiano. Nunca que Vespasiano accedió al poder precisamente por la influencia de Caenis. Y para terminar un poco esto, la reflexión sobre Plinio e Iaia de Cícico. Plinio, que es un señor muy curioso, luego si queréis os cuento más de él, pero
Es alguien que considera que el mejor remedio para el dolor menstrual es llevar un salmonete en la mano. Maravilloso como siempre, Plinio. Plinio está hablando de pintores y habla también de pintoras. Y hace una reflexión con Iaya y dice, qué injusto es esto porque claro, Iaya era mejor que sus contemporáneos, tenía más talento, pintaba más rápido, se le pagaba mejor. Pero hoy vas a las galerías de arte y solo ves obras de los mediocres de sus contemporáneos. Y dice, güey, no es justo. Y es algo que tuvieron que volver a plantear las Guerrilla Girls 2000 años después, que al final parece que no, pero la ideología dominante también tiene estos chispazos de vez en cuando de entendimiento de ciertas injusticias. Y ya sí, para terminar de verdad, yo venía aquí a hablar de mi libro, de las romanas, de mi tema de investigación, y alguien podría decir, pero ¿qué nos importa las romanas de hace 2000 años? ¿Por qué nos importa la historia de las mujeres? ¿Por qué nos importa la construcción del género? En el fondo siempre digo que es un poco el estudiar Roma y estudiar nuestro pasado en general es un poco como vernos reflejados en espejos cóncavos. Esta frase de Luces de Bohemia, de los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos de Anel Esperpento. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. Es decir, al estudiar nuestro pasado nos permite deformar lo suficiente la realidad, verlo lo suficiente, alejarnos suficiente de esa realidad como para desnaturalizar y deconstruir ciertas cosas, para ver cómo hay ciertas construcciones que nos influyen, ciertas construcciones que no, qué ha cambiado y qué no ha cambiado, y nos permiten desnaturalizar las cosas que habíamos dado por supuesto y nunca nos habíamos planteado. Porque al verlas con esa distancia, nos permiten hacer una reflexión sobre nosotros mismos, que al final es la frase de que toda historia es historia contemporánea, y la historia no puede ser simplemente un adorno, un florero en que seamos muy eruditos en nombres y fechas, sino que tienen que servir no solo para entender mejor nuestro pasado, sino también para entendernos mejor a nosotros mismos. Así que muchas gracias por vuestra atención. Cualquier cosa que también tengáis que preguntar en un momento dado, si no surgen las preguntas o cualquier cosa, me podéis escribir. Así que no sé si os parece que se supone que hay un tiempo para preguntas, diálogo, debate y demás. No sé cómo queréis moderarlo ni nada. Así que... ¿Quién puede intervenir de la sala o desde el chat? Esto sí, creo que me voy a poner el... O habláis alto o me tengo que poner el micro, que entre que el ordenador no se oye mucho y tal, y yo estoy un poco sorda como una tapia. ¿Escuchas, Patricia? Sí, más o menos. Más o menos. Mejor me acerco yo. Sí, voy a ver si me pongo los cascos, si no. Verdad, buena idea. Girado. Ya sé que son los peores cascos del mundo. ¿Se me oye así? No, pero ahí me veo solo yo en la cama. Bueno, dame beso. No, si a ti se te escucha muy bien, somos nosotros los que estamos moviéndonos para que si eventualmente hay una pregunta, o puedo yo retransmitirla, visto que me puse acá para colaborar. No sé, ¿hay alguna pregunta? Ya, Claudia, dile y yo, si no escucha, la repito. Bueno, no, si no es la cámara. Jaime, no es la cámara. Que vamos a acabar con... Ya no, muchísimas gracias por la exposición, me parece súper iluminadora. Es como siempre termina sorprendiendo, ¿no? Que tenemos que seguir haciendo historia de cierta forma reivindicativa y se sigue perdiendo un poco esta idea de cómo funciona el género, porque tenemos que seguir insistiendo en que aquí estamos. Pero entonces mi pregunta tiene que ver con otra cosa, nada que ver, o sea, sí que ver, y es como específicamente si el libro que hiciste es sobre todo esto o
si nos puedes hablar un poquito más de el libro en específico, cuál es tu hipótesis, el índice. Este último no lo estoy oyendo nada. ¡Ay, ahí! ¡Yujú! Ahí. A ver, sí. Ya, la pregunta es si nos puedes hablar un poquito más de la estructura de tu libro, específicamente cuál es tu tesis ahí en ese libro y los contenidos más específicos. Sí, a ver. Yo he organizado el libro temáticamente precisamente por la importancia que le doy a esta cuestión estructural. Entonces, en vez de hacer un eje simplemente cronológico, que me parece que pierde un poco esto, lo he estructurado en un primer capítulo dedicado exclusivamente a cómo se construye el género en Roma, cómo se construye el ser mujer, pero también el ser hombre, porque además la mujer puede masculinizarse y el hombre feminizarse. Y ya luego un capítulo sobre, más específicamente, sobre género en mujer, la cuestión del crecimiento, desde la infancia hasta la vejez, porque al final una niña no es del todo una mujer y una anciana ya no es del todo una mujer para los romanos, es algo que se sale un poco de los esquemas. El siguiente capítulo trata sobre religión y luego hay 3 capítulos específicos, uno sobre la mujer pobre, otro sobre justo las mujeres trabajadoras, lo que hoy llamaríamos clase media, que no existe evidentemente en Roma, pero ese estrato que no tiene que estarse preocupando todos los días por qué va a comer, pero tampoco tiene muchísimo poder, y ya luego sí es una reflexión sobre la relación de las mujeres con el poder. He querido no reincidir siempre sobre lo mismo, porque al final siempre que hablamos de mujeres romanas acabamos hablando sobre Livia, sobre Sabina, sobre las mismas emperatrices, sobre Cleopatra una y otra vez. Entonces he querido salirme un poco de ahí, hacer una reflexión sobre también cómo trata la historiografía de estas mujeres poderosas. Porque las mujeres poderosas, al salirse un poco de los roles de género, no van a ser nunca bien tratadas, porque al final, como pasa un poco, lo contaban en la serie, pero es una metáfora que me gusta bastante, tanto hoy como en Roma, a las mujeres siempre se les dice, como en estas portadas de revista femenina, de quiérete mucho, pero adelgaza 5 kilos, pero haz este pastel de chocolate. En Roma es lo mismo, se les dice, sé caza, sé pura, sé lanífica, se trabaja la lana, quédate en casa. Pero a la vez te voy a regalar una muñeca que es una Barbie, no sé si lo veis aquí, las muñecas, es una Barbie para vestir que dice que seas bella y te regalo un set de maquillaje. Entonces, he intentado en el libro siempre esta reflexión sobre cómo tanto la historia como las fuentes clásicas como las nuestras son siempre poco inocentes. Entonces, cómo no podemos tomarnos del todo en serio las fuentes clásicas que podemos sacar y cómo podemos ir desnaturalizando ciertas cosas y deconstruyendo ciertos tópicos. No sé si te he contestado o no, pero ese es un poco el resumen. O sea, mi tesis básicamente es que las mujeres existen e hicieron cosas, que parece como una perogrullada, pero no lo es. No lo es porque lo hemos obviado hasta hace muy poquito y seguimos obviándolo en la divulgación más básica, porque es un libro que está muy enfocado a que sea divulgativo, igual que la serie está enfocada a la divulgación. Y hemos recibido los mismos comentarios de siempre, de no, es que elevas la anécdota a categoría. Y es como, bueno, no sé, un emperador sí que es anécdota y llevas hablando sobre él 18.000 veces. Igual el 50% de la población no es tan anécdota. O es que esto es presentismo, es decir, no, presentismo sería decir que Fulvia es feminista, no que existió e hizo cosas, que igual es importante que... Es muy curioso cómo siempre se acusa de presentismo a los cambios de perspectiva en historia. Y es necesario que haya cambios de perspectiva, no podemos seguir haciendo la historia como en el siglo XIX. Algo estaríamos haciendo mal. Entonces, es importante, no es presentismo, es que hay que cambiar la perspectiva. Agrego un elemento, dame un segundo, Polo, que creo que puede aportar, porque yo el libro lo conocí hace ya un tiempo. Desgraciadamente en Chile el libro no está, pero se puede adquirir en formato Kindle
Y yo creo que vía internet se va a poder adquirir en biblioteca. Pero lo que quería aportar, y que lo comenté tiempo atrás en la presentación que me tocó hacer del libro de Patricia, es que el aporte del libro apunta, uno, a visibilizar el hecho que, algo lo dice al comienzo, que no existe la romana, sino que son las romanas. O sea, hay una gran variedad de tipos de mujeres en la antigüedad, y eso es aplicable a toda la historia. Y eso creo que es interesante. Y lo otro, que yo le encontré gran valor en la obra de Patricia, además de lo mucho que ha indicado, en un intento por no hacer una presentación exclusiva de antigüedad, sino ampliar las reflexiones, es que en su libro intenta visibilizar las, comillas, mujeres anónimas, que de hecho por ahí lo dice, no solo hablar de Lidia, la esposa de Augusto, no solo hablar de Cleopatra, que ya de esa se ha hablado mucho, sino que visibilizar a otras mujeres en la medida en que es posible sacarlas a la historia. Y este otro punto a mí me parece también muy valioso, porque es una enseñanza para la investigación historiográfica, no solo de la antigüedad, sino de toda la historia. O sea, hablemos de tipos de mujeres, porque los hay, y de mujeres anónimas también, porque las hay, no solo en el mundo romano. Eso. Polo, el decano quería hacer una pregunta. ¿O era un poco era sobre la accesibilidad del libro, de ella, de nuestra biblioteca. Ah, ya, claro, sí, sí, yo me voy a preocupar de comunicarme con Karina en biblioteca, a ver si lo podemos adquirir, porque creo que sería interesante que los estudiantes, yo feliz que lo leyeran entero, pero eso es muy ambicioso. Hay un capitulito. Hay una pregunta en el chat, no sé si la puede ver Patricia. Patricia, ¿puedes ver? A ver, voy. Que es de una estudiante de segundo año. A ver, sí. ¿La ves? Pues, a ver, es difícil. Este entrecruzamiento entre clase y género es complicado y no. Hay un sí y un no. Sí, es complicado porque evidentemente hay muchas menos fuentes, entonces hay que tener cuidado. Pero no es tan complicado como pudiera parecer. Es decir, tenemos información. Tenemos información en las fuentes y tenemos todo un campo que es el de la arqueología y la epigrafía que nos dan mucha información. Lo que pasa es que ahí siempre tenemos la sensación de lástima sobre lo que se perdió, porque igual aprenderíamos más de historia real si se hubieran conservado 7 u 8 recetarios de estos que compartían las mujeres que con 2 décadas de Tito Livio. Tenemos cosillas, por ejemplo, en los papiros de Oxirrinco tenemos contratos, tenemos recetas, tenemos cosillas, pues eso, por ejemplo, nos ayuda mucho la epigrafía a ver cómo este modelo de lo que es el mos maiorum, la moralidad dominante, no es tan dominante. Tenemos, por ejemplo, una lápida de 2 prostitutas que se enorgullecen de su trabajo, que es algo que cuando lees las fuentes piensas que ningún romano pudiera jamás pensar, porque tenemos solo esa moral de la élite. Pero ellas se enorgullecen, dicen que han trabajado duro, que se han ganado el pan y que han sido siempre honestas, y que ellas siempre se han ganado el jornal con el sudor de su frente. Entonces, hay que empezar a hacerlo, porque aunque sea complicado, hay que abrir caminos nuevos, al final es la única forma de construir esa especie de modelo que parece que es único, que es la ideología de la élite, y hay que salir de ahí. Hay trabajos, por ejemplo, Teresa Morgan ha hecho un trabajo sobre oralidad en Roma y moralidad popular, que es un trabajo de rascar el barniz de la superficie. Por ejemplo, en las fábulas es una oralidad fosilizada. Si rascas la parte fosilizada, te encuentras con que hay mucho más de lo que parece. Al final, la cosa más difícil es como pasó con Alice Clark, el interesarse en ello, el descubrir los métodos para poder empezar a investigar. Una vez que empiezas ya coges carrerilla y es mucho más fácil. Ahora sí me pregunta, ¿Cómo se expresa el tema del matrimonio, la relación matrimonial? Pregunta Patricia, Polo, el decano,
¿cómo se expresa la relación de género dentro del matrimonio? Entiendo en el mundo romano. Sí, a ver, el matrimonio, hay distintos tipos de matrimonio en Roma. Eso es lo primero, parece que hemos heredado el matrimonio directamente de Roma y no. Y no va a ser lo mismo una cosa que otra. Hay un matrimonio en que se pasa a estar bajo la tutela del marido, un matrimonio en que se sigue bajo la tutela del padre y luego hay concubinato. Obviamente el marido es el que manda, o al menos en teoría. Las fuentes también se quejan de que cuando el matrimonio es desigual en dinero y es ella la que tiene más dinero, muchas veces puede imponer su opinión. Por supuesto te lo plantean como el horror y el espanto, una mujer mandando y decidiendo. Y sabemos también que al final las sociedades son contradictorias y complejas, y que igual que hubo mucho matrimonio por conveniencia y mucho matrimonio horrible, de hecho tenemos 2 lápidas que nos muestran 2 casos en que los maridos asesinaron a sus mujeres. También hubo matrimonios felices en que se querían y en que fueron felices. Entonces, evidentemente hay un dominio, como en todo el resto de la sociedad, y es el hombre el que tiene el derecho a decidir. Derecho a decidir, tiene derecho sobre la vida y la muerte de sus hijos también. Puede decidir no recoger al bebé recién nacido y abandonarlo en la calle. Pero sabemos que no podemos quedarnos también con la visión única, igual que con el trato a los hijos. Siempre se ha destacado lo más horrible, y sí que sabemos que hay casos de dolor ante la pérdida de niños muy pequeños, que hay padres que de verdad quieren a sus hijos. Entonces, es complejo porque las sociedades son complejas, igual que hoy. ¿Sí? Vale, acabo de ver en el chat otra pregunta. Ah, yo no la veo. Ana, es desde España. ¿La ubicas, Ana? ¿Ana Ortega? Sí. En realidad yo creo que mi redescubrimiento fue más conmigo misma, mi relación con la sociedad, tanto con la serie como con el libro, que sobre lo que estábamos investigando. Porque había cosas que me parecían muy obvias, pero muy, muy obvias, y como que todo el mundo las iba a saber y luego resulta que no. Entonces fue una bofetada de realidad y un tener que bajar a tierra muchas cosas. Porque claro, al final sobre romanas yo llevo investigando mucho tiempo, desde las cuestiones más concretas, pues eso de anticoncepción, aborto y tal. Y al final cuando nos encerramos en nuestra burbuja muchas veces perdemos el contacto con la realidad. Que más eso, más que el que descubrir una lápida concreta, pues eso de una mujer que vivía en una relación poliamorosa o una armera, fue más el que en realidad no sabemos nada y tenemos un imaginario colectivo mucho más rancio de lo que me imaginaba. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? ¿Otra profesora tiene una consulta? Dime, Graciela. Claro. Si las investigaciones, o a partir de las investigaciones que ella ha hecho, ella podría comentar o reflexionar sobre qué tipo de ciudadanas eran, como de ciudadanía. Porque a partir de los casos de las mujeres que no eran esclavas, sino que o esposas de, o las mujeres que tenían estas ocupaciones o profesiones, se quisiera mejorar un poco a la actualidad, qué tipo de ciudadanas eran, ya que no podían participar en política, pero sí estaban dentro de la sociedad, sí tomaban decisiones. Esto hago porque nosotros estamos en una situación, y en el siglo XIX es bastante más cerca del siglo XX y la actualidad, bueno, modelo con ciertas generaciones, pero si ella pudiese... Perfecto, sí, entendí. Mira, Patricia, Graciela, que es profesora del instituto, está en un proyecto de investigación junto a Claudia, que es la profesora que habló un poquito antes, que te felicito hace un ratito, y en el contexto de la investigación que ellas desarrollan, que tiene que ver con mujeres y educación chilena en el siglo XIX, le viene la curiosidad
a partir de que nota cierta similitud entre el mundo romano y esta aparente no participación política de la mujer romana y la mujer del Chile del siglo XIX vinculada a la educación. Y en ese contexto, ella quisiera saber qué reflexión haces tú respecto al mundo romano, donde si bien públicamente no son ciudadanas, ¿qué percepción o qué reflexión puedes hacer respecto a lo que podríamos llamar como la conciencia política de estas no ciudadanas, pero que igualmente intervienen en la vida política? Haría una muy básica, que es cómo nos hemos tragado que la historia es lineal. Y nos hemos tragado un concepto de historia lineal y progresiva como si fuéramos desde los no derechos hasta los derechos actuales, siempre en ascenso. Y es mentira. Y es mentira, y al final no es que la historia sea cíclica, pero como los contextos sociales a veces tienen cuestiones muy parecidas, vamos usando muchas veces las mismas estrategias. Y cuando vemos las estrategias, por ejemplo, de las sufragistas y de las romanas, hay veces que es curioso que se repiten. Hortensia, en un momento dado, reaccionó ante un impuesto que se iba a poner a las mujeres para financiar las guerras civiles. Se fue al foro, se plantó con sus 2 ovarios y dijo que ella no iba a pagar, que para pagar guerras con gente de fuera, las mujeres siempre habían estado ahí, pero que para financiarle los jueguecitos de guerra, si ellas luego no iban a sacar beneficio, no iban a tener representación y solo se iban a comer lo malo, pues que pasaba y que ya no pensaba pagar. Y consiguió que se redujese ese impuesto. Y es curioso que una de las estrategias de las sufragistas luego va a ser justo esa, es decir, si no tengo representación, no pago. Así que vemos que al final hay una cuestión básica, repito mucho al final, ¿verdad? Da igual, reflexión propia sobre mi lenguaje. Que siempre las personas que no tienen ni poder ni agencia se buscan las castañas para encontrar los huecos. Y las romanas encontraron sus formas de ejercer poder y de entrar en la política aunque no se lo permitieran. Fueron consiguiendo cambiar el derecho. Consiguieron, por ejemplo, que se les permitiese ser tutoras de sus hijas. Aunque la tutela fuera un oficio masculino, al final hubo que dejarles ser tutoras de sus hijos, por ejemplo, cuando se quedaban viudas. Consiguieron una mayor participación política, utilizaron los sacerdocios de una forma política igual que los varones. Con lo cual la gente se busca las castañas. Igual que hay mujeres trabajadoras porque la necesidad básica de comer todos los días nos afecta a todos, y las mujeres trabajan porque no pueden permitirse quedarse en casa, también las mujeres que pertenecen a la élite se buscan las castañas para participar en política. Es decir, somos humanos y al final no nos solemos conformar con que nos releguen a una posición secundaria, seamos quienes seamos. Me parece interesante agregar un elemento, Patti y Graciela y los demás, dicho que estoy acá así como una especie de puente. ¿Qué pensamiento tienes tú en esta línea de, podríamos llamar, la conciencia política de la mujer romana comparada con la griega? Porque la percepción que yo tengo como historiadora, en función del mundo clásico y de los textos que he ido conociendo y estudiando con los años, es que, conscientes que en la raya para la suma nos han quedado pocas referencias del nivel de conciencia política de la mujer griega, y sí tenemos muchas referencias hechas por varones del nivel de conciencia política de las mujeres, tengo la impresión que la mujer romana es más activa políticamente que la griega. Consciente de lo que acabo de decir, las fuentes son masculinas, han quedado pocas, el caso de las griegas son menos mencionadas, en fin. Pero igualmente, a pesar de todo, sigo teniendo la impresión de que el nivel de protagonismo político de la mujer romana es más fuerte. ¿Tú qué percepción tienes, Patricia?
Ahí hay dos cuestiones. Una es que el mundo griego es muy diverso. Entonces no va a ser lo mismo en Atenas que en Esparta. En Esparta vemos una participación de las mujeres mucho mayor, aunque hay que tener cuidado con el espejismo espartano, porque siempre las fuentes son posteriores y lo tratan desde una óptica muy instrumentalizada. Pero bueno, ya tenemos a Artemisa de Caria en el Próximo Oriente dirigiendo una armada contra los griegos, porque ya peleaba del lado de los persas, pero está dirigiendo, y está dirigiendo desde los barcos, o sea, está participando activamente en la batalla. Lo que pasa con Atenas, que es quizás de quien más tenemos información, es que es un poco como el cuento de la criada. Es de las sociedades quizás en que menos derechos ha tenido la mujer. No tenía derecho a manejar dinero, tenía un derecho técnico a divorciarse, pero luego pasa que cuando intentan divorciarse el marido simplemente la cogía por los pelos, arrastraba a casa y ya. Se insistía mucho en el silencio, en no ser nadie, en estar en casa, que aún así luego van a conseguir influir. Pero es que es eso, Atenas tiene un problema muy gordo con el tema de derechos de las mujeres, con lo cual va a poner las cosas muy complicadas. Y hace también que parezca que las etairas, las prostitutas de alto nivel son muy libres simplemente porque las dejan hablar, aunque estén en una situación muy precaria y lo que aspiren es a convertirse en esposas encerradas en su casa. Hay una tesis de Irene Cisneros, de la Universidad de Zaragoza, que trata justo sobre las mujeres vendedoras y mujeres en la calle, que pasa lo mismo. Es decir, al final las mujeres comunes tenían que salir a la calle, tenían que vender y con lo cual tenían una actividad mayor y lo vemos muchas veces en esas actuaciones en masa que se refieren en las fuentes, que siempre consideran a un peligro a la mujer, porque hay veces que actúa en masa y actúa de forma muy violenta. Pero es eso, casi tienen más libertad las mujeres más pobres que las de la élite, que están muy controladas. Eso es, el cuento de la criada y Atenas están ahí. Así como referencia un poco contemporánea, pero bastante gráfica. Sí, es una... ¿Cuál es el cuento de la criada? Ah, pero sí es un texto escrito hace poco. Es bien conocido de Margaret Atwood. Es súper conocido. Incluso ha estado de moda. Hay una serie. Sí, ha habido una serie. También, sí, bueno, tienes razón, también hay una serie. Pero hace un par de años, al menos en Chile, recuerdo que incluso hubo hasta una polémica por redes sociales a partir de este texto. Yo lo tengo tampoco, no tengo ningún problema. Y Sí, también, se ha usado mucho, de hecho, el imaginario de la serie, la estética, se ha usado mucho en protestas feministas, por ejemplo, en torno a la legalización del aborto. Estas mujeres que van con una capa roja sale de la estética que se usó en la serie. Pero sí, es una vuelta a los clásicos. Ciertas sociedades se utilizan muy bien en distopías porque nos parecen hoy como muy horrorosas, pero son cosas que hemos vivido hasta hace muy poco, en realidad. Es como lo de la menotoxicidad, lo de la menstruación de los romanos diciendo que se estropean los espejos, se desafilan las espadas, se mueren las abejas y abortan las yeguas. Nos parece como muy jaja, qué tontos eran los romanos y ha durado hasta antes de ayer. sí. Todavía dura en ciertas partes. En Portugal, por ejemplo, en ciertas partes rurales, aún las mujeres menstruantes no pueden participar en el proceso de la matanza del cerdo porque se dice que se estropea el tocino. De hecho, yo no sé las otras mujeres que están acá, pero yo recuerdo de niña lo que tú comentaste sobre la mayonesa. Ustedes también, ¿ven? Somos tres. O sea, algo que comenta Patricia. Patricia es muy joven. Patricia tiene como 30 y tantos. Sí. Ya, es muy joven, digamos, pero nosotros somos más grandes. Sin embargo, y somos de países diferentes, todas hemos recibido en algún momento esto. Yo recuerdo de niña haber escuchado, porque mi familia, por ejemplo, era mi padre el que hacía la mayonesa, no sé por qué, creo que porque quedaba bien. Y recuerdo esto, con la menstruación mi mamá me dijo más de una vez, no te acerques a tu papá porque está haciendo mayonesa y se puede cortar. Y yo lo aprendí, que con menstruación no me tenía que acercar. Mire, estoy hablando de los años 70, cuando era adolescente, porque además las mujeres no nacemos con menstruaciones, viene después de los 13, 14 años.
y Patricia lo acaba de decir, por España. O sea, todavía está. Incluso, ahora que lo menciona, me viene, porque lo de la muerte de las abejas yo lo sabía en el mundo romano, pero me viene la duda que sería interesante recoger estos datos o estos mitos en las generaciones jóvenes. ¿Qué mitos tienen las generaciones jóvenes? Me refiero a nuestros estudiantes de 18, 19, 20 años sobre el tema. ¿Qué mitos? Más allá de si son científicos o no, porque los mitos también empujan las conductas. Yo recuerdo uno que mantuve esta grande, el de la mayonesa no le hacía mucho caso, y me daba risa, y mi memoria está con risa, pero yo recuerdo hasta grande, el otro que era que con menstruación uno no debía ducharse, porque eso hacía daño a la salud. Sí, aquí era que si te lavabas la cabeza te volvías loca. Miren. Y sigue estando, por ejemplo, en el concepto que hay de la sangre menstrual como algo asqueroso respecto a otro tipo de sangres. Es como no es lo mismo mancharte, por ejemplo, el pantalón que mancharte la camiseta porque has sangrado por la nariz. Y se siguen pasando las compresas como si fuera droga. O sea, parece que para pasar un Tampax te estás pasando cocaína. Y eso viene justo de esa consideración de la sangre menstrual como... También es muy curioso porque decían que la sangre menstrual tenía que coagular enseguida. Y no coagula porque tiene tanto anticoagulante que no coagula jamás. Y es por la asociación al animal sacrificado. Esa asociación continua de la mujer que se asocia al animal sacrificado, igual que se sacrifica a las vestales en momentos de peligro, inestabilidad política, el sacrificio de Ifigenia, etcétera, etcétera, se creía que coagulaba mucho porque era la observación que se hacía en los animales sacrificados. Y ojo, en esto hay que considerar que más allá de la evolución occidental que hemos tenido sobre el tema, en el mundo islámico hasta hoy, porque es práctica, una mujer con menstruación no puede entrar en la sala de oración. Eso es hasta ahora. Tienen un argumento que se basa en los postulados en el Corán, pero lo concreto a lo que voy es que hay una parte importantísima mundial que es musulmana, y, porque no estamos hablando de 2.000 personas, y que todavía tiene esta visión masificada de aislar a la mujer menstruante como sinónimo de algo malo, tanto que no la dejan echar en la oración. Y en el cristianismo hasta hace nada. De hecho, hasta hace muy poco, la mujer que moría en el puerperio, como no estaba purificada, no se podía enterrar en sagrado. Entonces no se dejaba a la mujer menstruante acercarse al altar ni enterrar en sagrado a las mujeres que morían en el puerperio, que ya es chungo, ¿eh? Patricia, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Cambiamos de asiento con Marcelo. Quiero hacer una pregunta, pero también estoy aquí porque vamos terminando la actividad, porque hay cambio de hora en la universidad también. Mira, yo no me dedico a historia antigua, pero me interesa mucho el que tu trabajo esté asociado a divulgación. Entendí bien, ¿no? Tanto este libro como la serie. Bien. Según yo, ¿no? Según las cosas que he leído, la principal dificultad de la divulgación histórica es esta cosa de tratar de hacer familiar el pasado, pero el pasado siempre es en gran medida extraño, ¿no? Si tú compartes esa observación, ¿cómo te las arreglaste en tu trabajo con eso? Yo he visto, o sea, hay varias cuestiones. Una es adaptar el tono. El tono tanto en tecnicismos como en la forma que tenemos muchas veces de escribir, un poco desde los papers más académicos que están muy enfocados a gente que ya sabe. Hay que acercar las cosas. Y luego no dar nada, por supuesto. Es lo que me pasaba en la serie, que yo hablaba con los guionistas, con el equipo, y decía, sí, hombre, claro, Fulvia, la conoce todo el mundo. Y me decían, no, a ver, no. Entonces sí que fue una cuestión
de colaboración entre un proyecto y otro y me sirvió bastante para explotar un poco esa burbuja. También creo que el principal problema de la divulgación es lo poco que cuenta muchas veces a nivel académico. Es decir, estamos tan inmersos en la investigación que muchas veces soltamos ese retorno social que supone la investigación, que es tan difícil como los papers académicos. Es decir, es complicado bajar las cosas un poco a tierra. Pero creo que ahí por ejemplo, los anglosajones hacen muchísima divulgación y muy buena porque les cuenta tanto y está tan valorado socialmente hacer divulgación como hacer investigación académica. Entonces, quizás ahí también tenemos que hacer una reflexión propia sobre cómo muchas veces nos desvinculamos de la divulgación y la miramos con sospecha y empezar a darle muchísimo valor. Porque al final, si no hay retorno social, esto no vale de nada. Si no conseguimos cambiar las perspectivas, los imaginarios, deberíamos también empezar a nosotros valorar más la divulgación. Y eso supone valorar la divulgación tanto desde la alta divulgación, como es publicar un libro en una editorial especializada, como las series en televisión, como redes sociales, como charlas, como ir a los colegios. Es decir, es muy amplio y deberíamos empezar a abrir un poco ahí el campo. Sí, muchas gracias y estoy de acuerdo, no podemos si no estar de acuerdo. Bueno, Patricia, yo como, digamos, director del instituto me encargo de otra vez agradecerte esta instancia, tu disposición y bueno, felicitaciones, muchas gracias y ha sido de verdad muy interesante para nosotros. Interesante escucharte y volver a estar acá después de tanto tiempo. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por invitarme. Adiós. Chao.